A continuación tenemos el sexto panel del día, retos de la regulación financiera para la libre competencia, breve, tasa de usura, banking, para el cual nos acompañan los doctores Luz María Mercado, directora legal de Nubank, Sebastián Ocampo, VP de Asuntos Legales y Corporativos de Bolt, Gabriel Ibarra Pardo, socio en Ibarra Rimón, abogados. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias a la asociación por esta invitación. Yo realmente me siento privilegiado de participar en este panel con estos panelistas de lujo, porque son dos personas que no solo tienen una gran trayectoria en el sector financiero, sino que han sido líderes de todos estos procesos y han aportado muchísimo, no solo en el sector, sino que además han tenido una actividad académica importantísima. No los voy a presentar porque se nos irían toda la hora destacando las biografías de cada uno. Este panel tiene especiales desafíos porque el tema en sí es disruptivo, como muchos de ahora, pero este es más. Tiene muchas más preguntas que respuestas probablemente, aunque aquí sé que los panelistas van a tratar de esbozar algunas. Y yo diría que debemos comenzar por decir que es un hecho que la economía digital es uno de los motores de la actividad empresarial y la actividad económica en el mundo. Y dentro de la economía digital, pues el sector financiero ocupa un lugar muy importante. De hecho, de acuerdo con datos del Banco Central Europeo, las transacciones o los sistemas de pago inmediato representan hoy en día el 36% del total de las transacciones. O sea que no es un tema menor. Y estos fenómenos, como muchos otros que estamos viendo, van a una velocidad vertiginosa y van a implicar una revolución total del sistema financiero. Yo creo que estamos ante unas grandísimas oportunidades de democratizar el sector, de extender estos servicios a gente que jamás lo han tenido y que jamás se han soñado tenerlo. Estamos ante una oportunidad de formalizar todos estos fenómenos y también estamos viendo nuevos mercados que hace poco no existían. Hay nuevos actores que hoy en día valen miles de millones de dólares que hace muy poco tiempo nadie soñaba que pudieran existir. El tema yo creo que lo podemos ver, el impacto, con una pregunta. Yo no sé cuántos de ustedes se vieron afectados por la caída de la plataforma de Bancolombia el 20 de octubre. Ahí podemos ver qué es lo que puede pasar en un momentico de este tema. Y les quisiera también hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes hoy en día, de eso sí no estoy seguro de saber la respuesta, han inscrito llaves en breve? Bueno, ¿y cuánto lleva breve en el mercado? Entonces, de aquí tenemos una primera pregunta para ambos panelistas. Yo no voy a ser tan dictador en el tiempo, porque a mí me parece que 3 minutos para hablar de un tema no es serio, o sea que yo voy a ser relajadito. Si se me van mucho, trataré de utilizar mis don de mando, pero yo además ya estoy acostumbrado después de 40 años a no, como le decía el doctor de la calle, a no hablar en mi casa sino a recurrir, entonces ya no hay problema. Bueno, yo comenzaría preguntándoles a Sebastián y a Luz María por qué es importante en un foro de este talante hablar de breve, de tasa de usura y de open banking y qué significa eso, realmente aterrizándolo a nuestro contexto y a nuestro foro. Gracias, Gabriel, gracias a la asociación y a Felipe por la invitación. Cuando estábamos planeando este foro, discutíamos con Gabriel qué tan relevante era el tema o no. Para nosotros desde NU, este tema es lo que hemos denominado el triángulo de la inclusión, que lo tocan 3 puntos. El primero es finanzas abiertas. ¿Por qué finanzas abiertas? Simplemente en beneficio de los consumidores para poder acceder a productos y servicios financieros de más alta calidad. El segundo, un sistema interoperable de pagos, precisamente para que todos los que levantaron la mano, que hago la cuña y les digo, eso es por no tener la cuenta NU, no sigan sufriendo de estos temas,
Pero sobre todo no es que existan los pagos interoperables, sino que en efecto funcionen. Ahorita más adelante vamos a hablar de eso, pero eso requiere también de compromiso y confianza de los distintos actores del mercado. Y por último, lo que nosotros hemos denominado una restricción muy grande a la competencia en el sector financiero, que es la tasa de usura. La tasa de usura que fue pensada hace muchísimos años con el fin de prevenir las tasas excesivas a las personas y tuvo el efecto totalmente contrario. Y lo que hace el problema de la tasa de usura es que tengamos más de 30 millones de colombianos sin acceso al crédito en Colombia, lo cual sigue siendo totalmente absurdo. Entonces, ¿por qué hablar de estos temas? Básicamente porque uno no puede hablar de servicios financieros actuales y no puede hablar de inclusión financiera sin tocar este triángulo de la inclusión. Y por último, una historia que siempre nos gusta contar en Nu. Todo el mundo piensa que Nu se llama Nu por New y la verdadera razón es que Nu en portugués significa desnudo. Y desnudo para nosotros tiene dos características. La primera es que nos gusta ser transparentes, pero la segunda, que cuando uno se imagina el sistema financiero y entrar a una sucursal bancaria, casi que uno termina desnudándose para poder entrar a la sucursal bancaria. Entregue el celular, entregue el computador, entregue la maleta, venga los requiso. La forma en la que funciona el sector financiero actual y por qué es relevante hablar de esto es porque nos estamos imaginando unos servicios financieros en los que no toque literalmente desnudarse para entrar a la sucursal, sino que sea de fácil acceso para todos. Bueno, muchas gracias a la asociación, a Felipe por la invitación. Estoy muy contento de estar acá y le voy a dar una a Bancolombia. Es que el 20 de octubre nos caímos todos, no solo Bancolombia. El 24 solo se cayó Bancolombia, entonces probablemente ese fue el día negro fue el 20 y ahí hay un tema de riesgo operativo del sistema financiero colombiano y del sistema global de todo, porque es bien interesante para otro tema de competencia, para otro panel. Pero bueno, porque es importante breve, Open Banking, las discusiones sobre tasa de usura, básicamente porque el sistema financiero en Colombia y pues en otras partes del mundo, pero en Colombia pues es altamente concentrado, ¿sí? Tenemos sobre todo, obviamente hay diferentes servicios que se prestan en el mercado de servicios financieros, desde los depósitos hasta los créditos y otros servicios conexos, pero por lo menos en el tema de depósitos, simplemente les quiero dar un dato, es un dato de la URF. Hace aproximadamente 10 años el 60% de las transacciones se hacían de un banco al otro, ¿sí? Entonces yo le mandaba la plata desde Bancolombia a la cuenta de Gabriel en Davivienda, donde estuviera, y el 60% de las transacciones del mercado eran así. En el 2024, básicamente solamente 14% de las transacciones se hacen entre bancos y el 86% se hacen dentro de un solo banco. Entonces ha habido un fenómeno en los últimos 4 o 5 años en donde ese tema de concentración, por lo menos en el mundo de depósitos, ha sido aún más agudo. Entonces, breve, ¿qué trata de hacer? Pues básicamente trata de apalancándose en un trabajo muy importante que hicieron, digamos, los grandes jugadores como Bancolombia de Vivienda, que fue los productos de Nequi Daviplata, tratar de que no todo el mundo tenga que estar en Nequi Daviplata para poder disfrutar, digamos, de servicios financieros gratuitos, inmediatos, etcétera. Entonces, por eso es muy importante breve, ¿sí? Desde el punto de vista de competencia, porque en teoría permite que, independientemente si yo tengo la cuenta en Davivienda, en Bancolombia, en Nu, en Bolt, yo pueda transferir mi dinero de una forma inmediata y gratis. Entonces, es muy importante que breve salga bien, ¿sí? ¿Por qué es importante Open Banking? Básicamente porque, no sé si todo el mundo sabe qué es Open Banking. Sí, más o menos. Bueno, básicamente esto se lo inventaron los ingleses hace como 10 años, pero de hecho la autoridad de competencia inglesa dijo: hay un mercado muy concentrado en servicios financieros. Señores bancos grandes, ustedes están obligados a que, previa autorización del cliente, ustedes le entreguen la información financiera de todo tipo, pero incluyendo la información transaccional, a quien esa persona, ese cliente autorice, para que esa otra entidad le pueda ofrecer servicios financieros. Entonces yo, por ejemplo, que tengo mi cuenta desde Conavi, ¿sí? Hace 25 años, pues Bancolombia sabe mucho sobre mí, probablemente Nu no lo sabe, pero si Nu supiera esa información, probablemente me podría ofrecer mejores condiciones. Entonces es muy importante el tema de Open Banking. En Colombia
La regulación ha venido variando un poco porque comenzamos con un Open Banking voluntario y es, oiga, el que quiera se monta esto, hay unos estándares que crea la superintendencia porque obviamente la información no puede entregarse a la loca, sino que tiene que tener unos estándares de datos y de seguridad. Eso fue en el 2022 con un decreto que es el 1297 y después la Ley del Plan Nacional de Desarrollo estableció que de cara a cuando la información fuera útil para la inclusión financiera, todos los actores privados y públicos la tendrían que entregar, que es el Open Finance, o le conocen como Open Data, porque no son solamente las financieras, sino cualquier otra entidad tiene que entregar la información. Estamos en noviembre del 2025, estamos pendientes de que salga un decreto de la URF, en donde en teoría pues, se van a establecer ya, digamos, los lineamientos para que algo que está en una ley hace 3 años se pueda aplicar. Entonces también es muy importante porque de nuevo todas las entidades, incluso no vigiladas, las fintechs no vigiladas, pueden acceder a esa información cumpliendo unos requisitos, pues puedan ofrecerle a los consumidores mejores condiciones. Entonces creo que, no me meto con usura porque ya la mencionaste, pero creo que por eso es importante hablar de esos temas acá. Gracias, Luz María y Sebastián. Tú has mencionado un tema muy importante que es la regulación y esta pregunta que les voy a hacer es probablemente transversal a muchas de las cosas que están ocurriendo hoy, pero es especialmente álgido en el sector financiero y es el tema de la regulación. A diferencia de los celulares prepago, nosotros nacemos con los minutos contados, no los podemos recargar. Uno nació con tantos minutos y se le acabaron. Y uno tiene que gastar esos minutos en muchas cosas. Y gran parte de esos minutos tienen que gastarse haciendo trámites. Por eso los trámites no son un tema menor. Los trámites gravan a los ciudadanos y al sector privado de una manera más lesiva que los mismos impuestos, porque no son transparentes, generan unos costos hundidos, generan unos costos que no pueden cuantificar y le pueden llegar a hacer la vida miserable al ciudadano, limitan la libertad. De otra parte, está la discusión, sobre todo en el sector financiero, de cómo conciliar una regulación con la protección del consumidor financiero. En el sector de finanzas están las sandbox que han sido como unas especies de paraísos, no sé si paraísos, pero sí de lugar de experimentación que ha aliviado un poquito el tema. Y yo les preguntaría lo siguiente, nuestro temperamento, esta es una tendencia del ser humano, pero en Colombia con la herencia que tenemos el fetichismo jurídico y es que todo lo arreglamos con una ley y una norma, como si la expedición de la ley fuera mágica, pero es que la ley después de expedida toca difundirla, toca estudiarla, toca además tener la estructura para aplicarla. La única ley que se aplica sola, de manera inexorable, sin abogados, sin jueces y sin policías es la ley de Murphy. Todas las demás requieren de un aparataje muy complejo para aplicarlo y tenemos también que no hay, sobre todo recientemente, un análisis riguroso del impacto regulatorio que puede generar cada trámite y cada regulación. Entonces mi pregunta es muy concreta. ¿Ustedes dirían, de acuerdo con su experiencia, que en el sector financiero está sobreregulado o por el contrario hace falta regulación o tenemos una regulación que hay que adaptar? Yo sí les pediría que se explayen un poquito en esa respuesta que yo creo que en el sector financiero es un tema muy interesante para explorar. Haciendo la preparación del panel, Sebastián puso una tabla con todas las normas absurdas que tenemos que vivir las compañías de financiamiento. Y yo dije, no, pues si Sebastián dice la tabla, yo me voy a quedar sin cómo contestar la pregunta. Y cuando leí la tabla me puse a investigar y resulta que la tabla se duplicó. Y hoy haciendo un poquito de indagación con los equipos de NU, me enfrenté con muchas más de las que pensaba. Voy a nombrar algunas, pero quisiera empezar, por ejemplo, con el efecto de la carga regulatoria. Nosotros tenemos que pasar más de 100 reportes regulatorios desde NU. 56 reportes regulatorios son a la Superintendencia Financiera y el resto a otras entidades. Nosotros recibimos en promedio entre 7 y 8 requerimientos de la Superfinanciera, sin contar temas de consumidor, al mes, más los requerimientos de la SIC. Básicamente, el equipo jurídico
con un miembro hoy ocupado en eso, debe estar enterrado hoy contestando requerimientos, preguntas de reportería y cómo hacer las cosas. Eso le quita mucho dinamismo a compañías digitales como las nuestras. Aparte de eso, hay muchas otras normas y voy a nombrar solo algunas para darle espacio a Sebastián de que hable de las de la tabla, pero, por ejemplo, cuando uno constituye una compañía de financiamiento, no es inmediata la licencia de funcionamiento, es un trámite adicional. Pero cuando uno constituye la compañía de financiamiento, tiene que poner la mitad del capital. Eso significa que uno entierra el capital con el cual no se puede apalancar para deuda, no le puede contar a su casa matriz para endeudarse y lo tiene que dejar quieto hasta que le den el licenciamiento. Eso es primero absurdo. Segundo, hay algo que hemos experimentado y es que en el mundo digital la guerra por los clientes está en el número de pantallas que tiene que vivir el cliente para abrir una cuenta o un producto financiero. Una pregunta obligatoria por la regulación es si la persona es un PEP. Resulta que los colombianos no tienen ni idea qué es un PEP y no puede ser una declaración autosugerida, sino que la persona tiene que marcar. ¿Qué nos está pasando? Que los clientes creen que si no marcan que son PEP, los rechazamos. Entonces nosotros nos pasamos más de la mitad del día llamando a personas a decirle que su papá no es el presidente de la república, que su esposa no es ministra y que no es un PEP por más de que quiera hacerlo. Ese pantallazo también, cuando confunde a las personas, hace que las personas finalicen su flujo de aplicación. Eso es absurdo. Otra pregunta que es también obligatoria por temas de la DIAN es: ¿usted declara impuestos en otro país? Eso enloquece a las personas, porque entonces piensan que la DIAN va a perseguir sus activos en el exterior. Seguramente sí, pero digamos esa no es la finalidad que tiene NU al preguntar eso. ¿Qué otros temas, cómo vamos a poder nosotros avanzar en temas de tecnología si hay esta línea tan gris sobre las compañías de financiamiento y las entidades financieras no pueden ofrecer productos de cripto? Y bueno, y podría seguir, pero básicamente la última, que es con la que empecé también en el triángulo de la inclusión, pues para nosotros simplemente la más absurda, la tasa de usura. Hola, hola. ¿Estamos sobreregulados? Sí, obvio, sí. O sea, la respuesta es sí. Entonces, sí, me pongo mi sombrero de profesor de Derecho Financiero y obviamente pues prestar servicios financieros no es lo mismo que, no tengo ni idea, vender ropa. Obviamente son la actividad financiera de interés público, manejamos recursos del público y sin duda pues hay un interés regulatorio particular. ¿Eso quiere decir que la regulación que tenemos sea la adecuada? La respuesta es no, definitivamente no, y le tomo las palabras al jefe supremo de Luz María, David Vélez, que dice que Colombia es la jurisdicción más difícil desde el punto de vista regulatorio en la que está Nubank, lo cual pues están por lo menos en Brasil y en México, que son países que probablemente tengan incluso mayor desarrollo financiero en donde hacer nuestro negocio no es tan complejo. ¿Qué es lo que yo creo? En Colombia tenemos un trauma regulatorio financiero, no sé si está bien dicho, pero tuvimos la crisis del 98, esa crisis trajo unos cambios al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que de alguna manera nos pone a jugar en una cancha que definitivamente no está actualizada a las necesidades del día. Uno puede reconocer la superintendencia financiera, la apertura a otorgar licencias a bancos completamente digitales, de alguna manera flexibilizando un poco ciertos conceptos, pero el día a día regulatorio es tal que al final pues ¿quién puede hacer lo que termina haciendo es, estamos generando costos adicionales a la hora de prestar servicios financieros, estamos generando demoras a la hora de entrar al mercado. Entonces lo que nosotros nos demoramos 2 años desde que nos dieron la primera licencia hasta la licencia de operación y 3 en ofrecer un servicio al público. Entonces imagínense, eso le pudo haber pasado en alguna medida a NU, a Mercado Pago, a Rappi, todos los neobancos que existen. Entonces yo creo que hay una oportunidad muy grande de hacer como una especie de introspección y entender qué es lo que tiene sentido, cuál es la regulación prudencial que necesitamos para proteger, digamos, los intereses de los ahorradores, para proteger al consumidor, pero de alguna manera lo que está pasando es que
eso finalmente no ayuda a reducir esa concentración de mercado que estaba hablando en mi respuesta anterior. Y para terminar ahí, hay un dato, no sé si todos saben quién es Jack Ma, el fundador de Alibaba, que es como el Amazon chino, ¿cierto? Jack Ma salió en una conferencia por allá antes del IPO de su holding financiera y dijo que los acuerdos de Basilea, no sé si todos saben qué es el acuerdo de Basilea, pero es básicamente como los estándares de regulación financiera que utilizamos en Colombia y en todo el mundo. Parecían como los acuerdos en un club de gente vieja y que estaban simplemente pensados, digamos, para otras necesidades que no eran las necesidades de los países en desarrollo. Y eso es una herejía para cualquier profesor o cualquier persona que sea experta en derecho financiero, pues porque siempre ponemos estabilidad, estabilidad, estabilidad enfrente, pero al final pues tenemos un país en donde el acceso al crédito es del 35% de la población, en donde buena parte de las personas están en la informalidad, en donde buena parte de las personas tienen que acceder al gota a gota para poder tener crédito. Entonces, sin duda, creo que hay una oportunidad muy grande para reevaluar cómo estamos y esperamos que tal vez en el próximo gobierno eso sea un tema importante en la agenda. Bueno, muchas gracias. Yo quiero aprovechar para traer aquí a colación la reciente sentencia C-032 de la Corte Constitucional, que fue en principio sobre el monopolio de licores, pero yo creo que es una de las sentencias más importantes que se han expedido en relación con el tema regulatorio y la neutralidad competitiva. Se parte de la base de que toda regulación puede llegar a romper la neutralidad competitiva y no en vano en la Constitución se exige que todo trámite y regulación, pues sobre todo trámite y demás deba ser creado por ley. Esa sentencia dice que toda regulación y limitación de la iniciativa privada debe perseguir un fin constitucionalmente válido. Yo les recomiendo que se lean esa sentencia porque esa sentencia realmente es muy rica en ese tema, es la relación regulación-iniciativa privada y cuando una regulación atenta realmente contra la libre competencia, porque la Constitución obviamente dice la libre competencia puede limitarse por ley cuando el interés público y el interés social lo justifiquen. ¿Y cuándo es entonces o se presenta ese caso? Esa sentencia se la recomiendo realmente, vale la pena leerla y con base en eso yo les preguntaría ¿qué se les viene a ustedes en la cabeza? ¿Qué regulación para aterrizar esto? Definitivamente debiera dinamitarse y desaparecer del ordenamiento regulatorio de Colombia. ¿Cuál es execrable? ¿Cuál ustedes borrarían de la faz del ordenamiento jurídico y cuáles creen ustedes que no se justifica desde ningún punto de vista, que se les venga a la cabeza para poner ejemplos concretos? También pueden explayarse en lo que quieran porque han sido muy breves de acuerdo con el tema que estamos tratando, breve, o sea que aquí tenemos tiempo todavía. Es el famoso cuadrito que habla Luz María. Ay, se me olvidó decir que Jack Ma, después de haber dicho eso, lo extraditaron de alguna manera, desapareció 2 años y le pararon la IPO porque a los reguladores chinos no les gustó que les dijera eso. Pero bueno, sí, regulaciones. Tengo, solo como para hacer un diagnóstico, hay una cantidad de asimetrías regulatorias en materia financiera, ya sea por el estatus de vigilancia, entonces entre vigilados y no vigilados, por el tipo de licencia, si yo soy compañía de financiamiento o banco, por el tipo de producto. Entonces, ¿alguien tiene idea qué es un depósito de bajo monto? ¿Sí? ¿Qué es? ¿No? Sí. Pero es como Nequi, ¿cierto? Nequi es un depósito de bajo monto, pero ustedes lo utilizan, si yo les digo cuál es la diferencia entre eso y una cuenta de ahorros, ni idea, ¿cierto? Pero hay diferencia por eso. Hay diferencia por el instrumento de pago, por la tecnología. Si yo pago algo con tarjeta de crédito o lo pago a través de un código QR, es diferente. Entonces, sin duda, tal vez la regulación está un poquito atrasada, o por lo menos se quedó anclada en conceptos de hace décadas, pero la regulación financiera está plagada de esos temas. ¿Cuál es la peor? La peor es la del pago de impuestos, ¿sí? Entonces, es una resolución que es del 2001 del Ministerio de Hacienda, que está acompañada por otra, la DIAN, que dice que solamente se puede pagar impuestos en bancos, ¿sí? Y en corporaciones de ahorro y vivienda que no existen. O sea, las resoluciones de 2000 y las corporaciones se acabaron en el 99. Entonces, solo para darles un dato, y que solamente se puede pagar impuestos con cheque, de la misma plaza, ustedes entienden, se acuerdan de su clase de títulos valores, ¿sí? En efectivo o en tarjeta de crédito de la misma entidad. ¿Eso qué hace? Que las cuentas de Nubank o de Bolt, por ejemplo, no sirvan para pagar impuestos. ¿Por qué? Porque no es ni siquiera que yo le recaude al Estado.
Eso es una discusión válida de quién le puede recaudar al Estado. Es que de mi cuenta no se puede jalar la plata a la cuenta de uno de los 13 bancos recaudadores. Eso no tiene ningún sentido, pero créanme que creo que todo el mundo está de acuerdo en que no tiene ningún sentido, pero ha sido imposible que eso sea modificado. Hay normas sobre retenciones en pagos, que ustedes, yo creo que todo el mundo vio el tema de retenciones a breve. La historia es que en el 2001 se le pusieron retenciones a los pagos con tarjeta crédito o débito, cuando solamente recibían pagos, digamos, los grandes almacenes, etcétera. El gobierno quiso quitar esa simetría poniéndole retenciones a todos. Creo que a buena hora, en teoría, eso se va a acabar, pero pues eso no tiene ningún sentido. Y bueno, hay muchas otras, por ejemplo, relacionadas con el estatus de vigilancia. Si uno es banco o compañía de financiamiento, al final eso no es muy claro para todo el mundo. No sé si han visto, la mayoría de las fintech somos compañías de financiamiento, que al final tenemos la licencia para captar y colocar. O sea, podemos captar recursos y podemos prestarlos, ¿cierto? Pero hay cosas que por ahí muy específicas que tal vez no vale la pena ahondar, y te cedo la palabra porque creo que tú tienes una lista adicional. A mí lo que más me atormenta es la regulación del GMF. Y no por la existencia del GMF, lo cual no voy a discutir en este momento, sino por el problema de la interoperabilidad del GMF que estamos padeciendo ahora. No sé si ustedes saben que desde el plan de desarrollo se estableció que los topes de GMF en las cuentas contaban por persona y no por entidad financiera. Eso es espectacular. Eso era una forma para las fintech, para Volt, para Nu, de poder competir contra los grandes incumbentes o, como les decimos de cariño, los dinosaurios. ¿Qué pasa? Que ese sistema interoperable se tiene que prender y ninguna autoridad quiere dar la orden de prenderlo. Entonces, la DIAN dice que no le corresponde, pero la DIAN en los derechos de petición le dice a nuestros clientes que nos pidan la devolución del GMF. El Ministerio de Hacienda dice que no le compete, y quien fue contratado para ser el orquestador de todo esto dice que solo se va a prender si los incumbentes de mayor transaccionalidad le dan la orden. Acá nos podemos quedar sentados esperando que entre Davivienda, Bancolombia y Banco de Bogotá den la orden. No tienen ninguna intención de darla. Entonces, pues no es una norma que quisiera dinamitar, pero el problema es que me genera más frustración que exista y que no se pueda aplicar, porque eso lo que nos deja a nosotros es en el problema más grande del cliente insatisfecho. Y nosotros siempre decimos que lo que más queremos es que nuestros clientes nos amen fanáticamente. Cuando el cliente nos llama y nos dice, oiga, por favor, devuélvame la plata, es que yo moví tanto, ¿qué hago yo? Le digo, por favor, páseme el extracto de la cuenta de Bancolombia. Por favor, páseme el extracto de… Entonces, yo diría que acá tenemos un problema, la sobreregulación, pero además las normas que sí son buenas no se aplican. Entonces, esa es la tristeza, Gabriel. Bueno, nos va a tocar hacer terapia colectiva, por lo visto. Bueno, y aquí yo les haría la pregunta del millón. Esta es la pregunta del millón y también es transversal, y es: ¿cómo creen ustedes que sería la línea o el punto de equilibrio para conciliar la necesidad de garantizar la estabilidad financiera y de proteger al consumidor con la necesidad de mantener la innovación, la competencia y evitar que la sobreregulación ahogue al sector? ¿Cuál es el punto de equilibrio allí? ¿Qué dirían ustedes? Sé que no es fácil, pero ¿qué sienten ustedes en ese sentido? ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? Yo no sé si acá alguno ha tenido el privilegio de ver el decreto 2555. Yo creo que eso es un arma letal para cualquier persona que aplique el derecho financiero en Colombia. Y esto, recapitulando lo que hemos venido hablando, es sí estamos totalmente sobreregulados, y lo que pasa es que en Colombia se piensa que la regulación es lo que genera confianza. La confianza en el sistema no puede estar basada, y menos en el sector financiero, no puede estar basada en el exceso de regulación. No puede ser, sobre todo porque además los clientes
no se leen los contratos, los clientes no entienden sus productos, no existe profundidad en la educación financiera y le vamos a meter más temas para explicarles. Entonces yo diría que la forma en la que los bancos digitales, las fintech y muchos otros negocios van a poder crecer es que la regulación no frene la innovación. Ese equilibrio entre innovación y seguridad jurídica no puede terminar ganando el lado conservador, porque entonces lo que vamos a terminar es viviendo para siempre con los dinosaurios. La pregunta del millón de dólares, billones de dólares creo yo, porque es obviamente desde el punto de vista, uno sentado como regulado, pues le gustaría que no hubiera ninguna regulación, ¿sí? Pues ese sería como el equilibrio perfecto, pero pues siendo consciente de nuevo de que estamos en un sector que es de interés público, pues creo que hay coincidencia en que hay un nivel de regulación mínima respecto a temas de capital, liquidez, etcétera, que tienen algo de sentido. Nosotros en Colombia hemos tal vez llevado a nuestro ADN legal, hemos aterrizado esas normas financieras en una maraña normativa que creo que es de imposible cumplimiento. O sea, el decreto 2555 que tiene 1000 páginas, la circular básica jurídica que la superintendencia anunció que la había depurado, con todo cariño y respeto, pues yo no vi el cambio pues material ahí, pero puede tener otras 1000, lo que hace que sea muy difícil cumplir con absolutamente todo. Entonces ahí hay como varias maneras, ¿no? Una es tratar de cambiar un poquito el chip y pensar más en una regulación de principios que de reglas estrictas. Uno se va a la circular básica jurídica de la superfinanciera, hay un listado como de 300 prácticas abusivas, ¿no? No, si tú no le pasas el extracto en letra Arial 13 subrayado, entonces versus, pues hay un deber de las entidades de asegurarse de que la información sea clara y visible. ¿Y cómo lo vas a hacer? Puedes hacer un video, puedes hacer un extracto bonito, etcétera, pero estamos en un nivel de detalle tal que casi que uno siempre está entrando en un campo minado cuando desarrolla un producto financiero, ¿sí? Porque probablemente hay algo que no está viendo y probablemente hay algo que está incumpliendo. Hay esquemas como los famosos sandboxes o areneras regulatorias que en teoría tratan de que se pruebe en un espacio controlado una innovación, un espacio controlado queriendo decir que es un número limitado de clientes por un periodo establecido, en fin. El sandbox regulatorio de la Super creo que ha tenido, a partir de 2021, ha tenido como 2 entidades que han ido, entre otras porque posiblemente sea más lógico operar una zona gris que ir a donde el supervisor, dado el temor que genera cualquier interacción en donde eventualmente pueda existir, no sé, algún riesgo de sanción o de que las cosas que se están haciendo no sean bien vistas. Entonces también hay un tema un poquito de cultura, de un poquito de apertura hacia que la innovación, hacia que se resuelvan aquellos problemas que estaba mencionando, entre otros la concentración del mercado, pero sobre todo al final el acceso a servicios financieros de calidad por la gente. En donde básicamente la regulación hoy en día probablemente no está ayudando a que eso suceda. Entonces, gran pregunta. Yo creo que estamos en mora de hacer una revisión mucho más profunda de la esencia y de los principios que algo más cosmético como lo que ha venido tratando de hacerse. Lo único que no puede pasar es que haya una misión para la depuración del sector financiero, porque nos quedamos 20 años, 100 recomendaciones y nada pasa. Y bueno, ahí puede pasar lo que pasó, si no estoy mal, en la época de Gaviria, que se creó una comisión para desempapelar el Estado y la comisión terminó empapeladísima, pero pues eso es lo que ocurre siempre. Bueno, y por último, porque ahora sí ya hemos sido objeto de un inadmisible trato discriminatorio por parte del presidente de la asociación. No sé si él repartió el tiempo de los paneles por la estatura del moderador, aparentemente, pero a nosotros nos quitaron muchos minutos, entonces vamos a tratar de aprovechar lo poco que queda. Pero esta es una pregunta álgida. A ver, desde tiempos inmemoriales, los que estamos aquí, luchamos muchísimo, y espero que ustedes no nos vayan a mirar golpeados, ustedes dos, por
promover, y eso finalmente lo logró la ley 1340, que iba al doctor Montealegre también, centralizar las funciones, y está el doctor Balbuena, pues imagínense, ¿no? A quien se le debe en gran parte eso también. Entonces, por crear una autoridad única de la competencia, porque para los que litigábamos en esto, que en esa época era pues mucho mejor porque en cierta manera teníamos menos competencia, pero el doctor Miranda se encargó de ser el apóstol de la competencia. En esa época, los que litigábamos en esa época, sufrimos muchísimo con una cantidad de conflictos y de disparidad de criterios entre las distintas autoridades. Obviamente, pues uno era el criterio de la SIC, pero otro era el criterio de la Superintendencia Financiera y otro era el criterio de la Aeronáutica Civil, etcétera, etcétera. Incluso la Superintendencia de Transportes. Entonces, eso lo hemos visto como un logro. Sin embargo, eso no implica que tenga que haber una actividad de coordinación interinstitucional entre la Superintendencia, en este caso, de Industria y Comercio, y la Superintendencia Financiera. Y aquí la pregunta álgida es, ¿cómo ven ustedes, o en su experiencia, cuál ha sido cómo se ha desenvuelto la coordinación entre las dos autoridades? ¿Qué fricciones ha habido? ¿Qué puntos hay que mejorar? ¿Y qué cosas hay que rescatar de esa interacción entre las dos entidades? Y aquí nos pusieron el rojo, pero no importa. Yo diría que el tema más álgido entre las dos superintendencias es el tema de tratamiento de datos personales. Y el ejemplo más claro es lo que acaba de pasar con Mercado Pago. Las entidades financieras tenemos la obligación de proteger a nuestros clientes del fraude y por la regulación tenemos que exigir el reconocimiento biométrico de los clientes y sus transacciones. Y resulta que para la Superintendencia de Industria y Comercio el uso obligatorio de datos biométricos va en contra de los derechos del consumidor. Entonces ahí en lo que quedamos es en un sándwich regulatorio que si a mí me preguntan, pues siempre voy a proteger al cliente del fraude aunque me tenga que defender de una investigación. Esta discusión sobre, por ejemplo, los datos biométricos en muchos otros países donde está NU, principalmente por ejemplo en México, es obligatorio por recomendación del GAFI. Y entonces uno dice, pero entonces ¿yo qué hago? Por un lado me regañan porque en Colombia, donde está la capital latinoamericana del fraude, se cometen fraude transaccional y fraude de identidad. Pero por el otro lado, si le pido a una persona que se tome una selfie o que el dispositivo permita que acceda a la app con el reconocimiento facial, estoy violando los derechos del consumidor. Es muy complicado eso y yo creo que ahí sí ha hecho falta coordinación, de pronto una llamada entre las dos superintendencias para unificar posición en eso. Pues yo tengo como en varias aristas, en prácticas restrictivas yo creo que estamos un poco huérfanos en el sistema financiero porque pues en teoría la SIC es la encargada de eso, pero creo que no. Me acuerdo que hay un caso de D-Local hace como 4 años y bueno, probablemente otros que ustedes conozcan, pero no es normal que exista digamos una intervención de la SIC ahí, asumiendo que en un mercado tan concentrado pudieran existir este tipo de prácticas. Y hay un tema también muy particular y es que es un mercado completamente interrelacionado donde todo el mundo depende del otro y hay muy pocos incentivos para que las empresas de alguna manera presenten denuncias al respecto. Pero solo para un ejemplo, en el tema de Breve, el tema de riesgo operacional, de que no esté funcionando Breve porque alguna entidad, por ejemplo, no está lista o tiene problemas operacionales, pues genera que básicamente todo el sistema se caiga por la importancia que algunas entidades tienen dentro del sistema. Entonces, un tema que es de riesgo operativo tiene impacto competitivo, porque al final la gente ¿qué va a decir? Breve no funciona, yo me voy a mis transferencias intraentidad, en donde siempre me va a pasar. Entonces, ahí hay creo que hay una oportunidad por lo menos de que haya un poco más de visibilidad sobre estos temas. En temas de integraciones, pues obviamente la superfinanciera es la que decide, pero le pide un concepto a la SIC. Hubo un concepto en una integración que no se dio entre Redevan ACH y Credibanco, en donde creo que pues hubo una posición bastante pro fintech, pro competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero
digamos, no hay muchos escenarios en donde esto suceda. Y tal vez hay un tema que es el de abogacía de la competencia, en donde la SIC comenzó a ser muy activa en los decretos de la URF a partir de 2020, entonces buena parte de esos decretos vienen ya con ese proceso, lo cual yo creo que ha enriquecido bastante la regulación financiera, pero el gran problema es que la regulación financiera pre-2020 está completamente llena de asimetrías y problemas de legalidad desde el punto de vista de competencia, y no hay tal vez, digamos, hay un miedo al litigio muy grande por parte del gremio, porque pues nadie quiere irse a pelear con su supervisor o su regulador. Entonces yo creo que siento que incluso es bien interesante si ustedes se ponen a ver los documentos públicos del proceso de Redevania y ACH, porque estabas preguntando sobre la relación. Hay algunos documentos que son públicos, como correos electrónicos entre las superintendencias diciendo, venga, más o menos contésteme, ¿no? Entonces, no pareciera, por lo menos por esa muestra que no es necesariamente representativa, que existiera una coordinación muy grande en este momento, y creo que sería bastante útil. Miren eso. Yo les quiero agradecer a los panelistas, bueno, no solo haciéndole honor al sistema, la brevedad de las intervenciones, logramos estar sharp. La conclusión aquí es que, como les anuncié en un principio, son más las preguntas que las respuestas, pero yo creo que la labor de personajes como ustedes en esto va a ser muy importante, porque tienen mucho que aportar, y muchas gracias por toda la ilustración en este panel.